Tema 9, rotación. Video 1, teoría y algunos ejemplos. El tipo más general de movimiento que puede experimentar un cuerpo es una combinación de traslación y rotación. Aquí trataremos la rotación alrededor de un eje fijo, o sea, el movimiento de rotación sin traslación. Y veremos que muchas de las ecuaciones que definen la rotación alrededor de un eje fijo son análogas a las del movimiento rectilíneo. Velocidad angular. La recta OP gira con el cuerpo alrededor de un eje fijo que pasa por O, y es perpendicular al plano del dibujo. La posición del cuerpo queda determinada mediante el ángulo θ en radianes, este ángulo θ, que forma la recta OP con la recta de referencia OX. Vamos a suponer que al cabo de un tiempo t1, el ángulo girado o el desplazamiento angular alrededor, con respecto a la recta de referencia OX, es θ1. Y al cabo de un tiempo después, un θ2, el desplazamiento angular respecto a esa recta de referencia es θ2. Se define velocidad angular media del cuerpo durante el intervalo comprendido entre T1 y T2, o sea, como la razón de este desplazamiento delta θ, que vendría siendo θ2 menos θ1, dividido al tiempo transcurrido para ese desplazamiento, que sería el tiempo 2 menos el tiempo 1. O sea que matemáticamente la velocidad angular media sería el incremento en el desplazamiento angular sobre el intervalo de tiempo. Generalmente la velocidad angular se expresa en radianes sobre segundo. Más adelante podremos ver que en otros temas se puede reemplazar simplemente por 1 sobre segundo, en cuyo caso recibe un nombre adicional que es frecuencia angular. Se define la velocidad angular instantánea W del cuerpo durante el intervalo comprendido entre T1 y T2 como el límite al que tiende este cociente cuando delta T tiende a cero. En otras palabras, la velocidad angular instantánea sería igual al límite de delta de θ sobre delta de t cuando ese delta t tiende a cero, que en notación de cálculo se conoce como la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo. Toda recta OP contenida en el cuerpo gira el mismo ángulo en igual tiempo. Aceleración angular alfa. Si la velocidad angular varía en un delta de W durante un tiempo delta t, se dice que tiene aceleración angular. Se define aceleración angular media A, alfa, como la variación de la velocidad angular en la delta de t o en una cantidad de tiempo determinado para S. Generalmente la aceleración angular se da en radianes sobre segundo cuadrado, o casi siempre. Se define aceleración angular instantánea alfa como el límite de este incremento del W sobre delta de t cuando el delta de t tiende a cero, que en notación del cálculo se conoce como la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, que también puede expresarse como que la aceleración entonces es la derivada de θ de t, que también se puede expresar como la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo al cuadrado. O sea, estamos diciendo entonces que la aceleración angular es la segunda derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo. O también, aplicando la regla de derivación de una función, podemos decir que esa aceleración angular es de w de θ por dθ de t, o sea, teniendo esta aquí de w de t, podemos expresarlo como de w de θ por dθ de t. Cuando se cancelen estos dos, quedaría aquí esto. Sería entonces, pero sabemos que delta de w derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo se llama velocidad angular por por la derivada de la velocidad angular respecto al ángulo.
El sentido del vector velocidad angular de magnitud W, como muestra nuestro gráfico, se encuentra por la ley de la mano derecha, donde el pulgar determina que es paralelo al eje y perpendicular al plano y además hacia afuera. Lo mismo sucede con el vector aceleración angular. Rotación con aceleración angular constante. Sabemos que la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo se conoce con el nombre de aceleración angular. Entonces, pasando este de t al otro lado e integrando en ambos miembros, tenemos que delta, la integral de W es igual a alfa, que sale porque es constante, estamos diciendo que es constante, sale de la integral de dt. Aquí nos quedaría que la integral de dw, la integral de dw sería W, que es la velocidad angular final, y sería igual a aceleración por tiempo, porque la integral de dt sería t simplemente, más la constante de integración C1. Pero si para el tiempo cero, la velocidad angular es W0, entonces tendremos que la constante, al reemplazar esto por cero, la constante C1 sería igual a W0. Reemplazando en la ecuación anterior, nos quedaría que la velocidad angular final sería la velocidad angular inicial, que es S1, más la aceleración angular por tiempo, que esta es la primera fórmula de un movimiento de rotación con aceleración angular constante. Sabemos además que la velocidad angular es la derivada del ángulo respecto al tiempo. Pasando el dt al otro lado, nos queda que dθ sería W por dt, pero este W sabemos que es W0 más AT por el dt. Ahora, aplicando propiedad distributiva, tendríamos que dθ sería igual a W0 por dt más AT por dt. Integrando toda la ecuación, tenemos que la integral de θ sería igual a W0, que es la inicial, que es la constante, sería constante por la integral de dt solamente, y que la aceleración angular es constante, por eso sale, y quedaría simplemente la integral de t dt. En este caso quedaría que la integral de θ sería θ, que sería igual a la velocidad angular por la integral de dt es t, más tenemos que la aceleración es constante, entonces nos queda la integral de t, sería un medio de t al cuadrado, entonces por a sería un medio de a t cuadrado, más la constante de integración c sub 2. Pero para t igual a 0, cuando no ha comenzado el movimiento, el ángulo es 0. Querría decir que entonces si esto es 0 el tiempo y el ángulo es 0, c sub 2 valdría 0, que al reemplazar en la ecuación anterior tendríamos que el desplazamiento angular sería entonces igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, que es la segunda fórmula de un movimiento de rotación con aceleración angular constante. Además, sabemos que la aceleración se expresa también como W, o sea, la velocidad angular por la derivada de W con respecto al ángulo. Pasando este de θ al otro lado, al primer miembro, nos quedaría que alfa por dt de θ sería igual a W por dW. Integrando en ambos lados, sabemos que la aceleración angular es constante, entonces sale la integral. Me quedaría simplemente la integral de a por la integral de dθ, sería la integral de w por dw. O sea que aceleración por el ángulo recorrido en radianes es igual a un medio, la integral de esto sería un medio de w al cuadrado más la constante de integración c sub 3. Si el ángulo recorrido es 0 para tiempo igual a 0 y si la velocidad angular inicial es W0, se tiene que C sub 3, sabemos que para el ángulo 0, entonces para el tiempo 0 el ángulo es 0 y la velocidad angular esta, aquí sería 0, sería la velocidad angular inicial. Entonces C sub 3 sería pasándola al otro lado menos un medio de la velocidad angular inicial al cuadrado. Entonces, tendríamos que aceleración
angular por desplazamiento angular sería igual a 1/2 de la velocidad angular final menos, porque aquí dice sub 3 vale menos 1/2 de la velocidad angular inicial al cuadrado. Pasando, multiplicando por 2 para quitar los denominadores, nos quedaría 2 alfa teta sería igual a w cuadrado menos, o sea, la final al cuadrado menos la velocidad angular inicial al cuadrado. Despejando la velocidad angular final, o sea, pasando este al otro lado, nos quedaría que la velocidad angular final al cuadrado es la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el ángulo recorrido en radianes. Y esta sería la tercera fórmula de un movimiento de rotación con aceleración angular constante. Veamos un ejemplo. Supongamos que la velocidad angular de un cuerpo es 4 radianes sobre segundo en el instante inicial, o sea que esta es su velocidad angular inicial. Y su aceleración angular es constante e igual a 2 radianes sobre segundo cuadrado, para aplicar estas fórmulas que tenemos aquí. Una recta OP del cuerpo es horizontal en el instante t igual a 0. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el ángulo que esta recta forma con la horizontal en el instante 3 segundos, o sea 3 segundos después? Y además, ¿cuál es el valor de la velocidad angular en ese instante? Entonces, tenemos que, como nos están pidiendo el ángulo, sabemos, aquí estaría el gráfico, tendríamos que este ángulo teta, de aquí, sería igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más 1/2 de at cuadrado. Pero, reemplazando, tendríamos que la velocidad angular inicial es 4 radianes sobre segundo y el tiempo que me están diciendo para que lo calcule es 3 segundos más 1/2 de la aceleración angular, que ya la sabemos que es 2 radianes sobre segundo cuadrado, por ese mismo tiempo al cuadrado, 3 segundos al cuadrado, es 9 segundos cuadrados. Entonces, cancelando en el primer miembro en el primer término del segundo miembro de la derecha, segundos, y cancelando en el segundo término del segundo miembro, segundos cuadrados, y multiplicando nos daría 3 por 4, 12, más 9, nos daría 21 y todos serían radianes. Ese sería el ángulo en radianes. Si lo queremos convertir a vueltas o a revoluciones, sabemos que multiplicamos esto por 1, que sabemos que una revolución equivale a un ángulo de 2 pi radianes, cancelando radianes y haciendo las operaciones respectivas, nos daría que serían 3, el ángulo sería 3.34 revoluciones. O sea que el ángulo sería o 21 radianes, o si lo quiero expresar como revoluciones serían 3.34. Ahora la vez me preguntan que cuál es la velocidad angular en ese instante. Entonces, utilizando la primera fórmula, sabemos que la velocidad angular final es la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Entonces, reemplazando, sabemos que la velocidad angular inicial era 4, que la aceleración angular era 2 radianes sobre segundo cuadrado y que el instante que nos están pidiendo que hallemos la velocidad final es 3 segundos. Entonces, cancelando un segundo aquí con un segundo acá, nos quedaría 4 radianes sobre segundo más 3 por 2, 6 radianes sobre segundo, nos daría 10 radianes sobre segundo. Relaciones entre velocidad lineal, velocidad angular, aceleración lineal y aceleración angular. Vamos a suponer entonces que la distancia S al punto P, esta distancia S de este cuerpo que está girando, este punto, esta recta OP, digamos que está girando, medida sobre la trayectoria circular, sabemos que el ángulo medido, el desplazamiento, perdón, este desplazamiento sería R, el radio R, por el desplazamiento. Entonces, sabemos que si derivamos la ecuación con respecto al tiempo, nos queda que ds de t sería R porque es constante, en este caso, R por d teta de t. Sabemos que ds, el desplazamiento con respecto al tiempo, se llama velocidad tangencial o lineal y sería igual a R
y sabemos que la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo se llama velocidad angular. Ahora, ya tenemos la relación entre velocidad lineal y velocidad angular. Derivando respecto a tiempo, aquí tendríamos que dv de t sería r por dw de t. R como es constante, por eso sale de la derivación. Entonces nos quedaría que la derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo es la aceleración tangencial y sería igual a r por de la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, sabemos que se llama aceleración angular. Entonces aquí tenemos la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. Y sabemos que la aceleración normal o centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, que eso ya lo vimos, que la aceleración normal o centrípeta sería, pero este v, y aquí es w por r elevado al cuadrado sobre el radio, que en otras palabras nos vendría quedando w cuadrado r al cuadrado sobre una r, entonces nos queda simplemente w por r, y que al final es este w cuadrado por r lo puedo escribir como w por wr, pero wr es v, entonces también sería igual a la velocidad angular por la velocidad. Aquí tendríamos el significado vectorial, tendríamos que en este caso el ángulo recorrido teta, entonces tenemos la aceleración centrípeta o normal, la aceleración tangencial y la aceleración total sería vectorialmente la suma de los vectores aceleración normal con la aceleración tangencial. Momento y aceleración angular, momento de inercia. Consideremos ahora la dinámica de rotación de un cuerpo alrededor de un eje fijo, que pasa por O y es perpendicular al plano del dibujo. Veremos la relación entre las fuerzas y su aceleración angular. Entonces vamos a suponer que tomamos en la línea para un punto cualquiera un incremento, una masa cualquiera, por ejemplo MI, que está a una distancia r sub i del punto de giro y tenemos las fuerzas F sub i, que es la fuerza exterior, que se ejerce, y F sub i, que es la fuerza interior entre las partículas, entre las moléculas que están a su alrededor. Entonces, para cada partícula M sub i del cuerpo, o cada partícula está sometida a una fuerza exterior F sub i y a una fuerza interior F sub i, resultante de todas las fuerzas ejercidas sobre ella por las demás partículas del universo, o sea, lo que decía antes. En virtud de la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas, o sea, vectorialmente, la suma de las fuerzas exteriores más las fuerzas interiores sería masa por la aceleración de ese elemento m sub i. Entonces, descomponiéndolas en las direcciones normal y tangencial, tenemos, como ya tenemos f sub i, vamos a llamar este ángulo phi sub i, o teta sub i, perdón. Entonces tendríamos dos componentes, esta que vendría siendo f sub i por el coseno de teta sub i y esta otra que sería f sub i mayúscula o por el seno de este ángulo teta sub i. Y las fuerzas interiores F sub i serían entonces, si este es el ángulo phi sub i, que forma esa fuerza interior con respecto al radio de esa partícula, tendríamos que esta vendría siendo la componente en esa dirección, que sería F sub i por el coseno de phi sub i, y esta sería F sub i minúscula por el seno de phi sub i. En otras palabras, quedaría que F sub i por el coseno de teta sub i, o sea, esta, más esta otra que vendría siendo F sub i por el coseno de phi sub i, sería igual a la masa por la aceleración normal de ese elemento, o sea, sería la masa por, y sabemos que la aceleración sería igual, al radio, en ese caso, por su velocidad angular, en ese momento. Y la ecuación 2 es las otras dos componentes. Estas se van a eliminar, ¿no?
pero veamos qué pasa cuando está rotando. Estas dos se van a sumar, que quedaría F sub i por el seno de teta sub i, que es la roja, más F sub i por el seno de phi sub i, que es la verde, y sería igual a la masa por la aceleración tangencial, porque esta sería la aceleración tangencial, tangente a la trayectoria. Sería la masa, entonces sabemos que la aceleración tangencial, entonces es el radio por la aceleración, en ese caso el R sub i por la aceleración. Entonces, multiplicando la ecuación 2 por la distancia r, nos queda que F sub i por R sub i seno de teta sub i más F sub i por R sub i seno de phi sub i sería M sub i por R sub i por la aceleración tangencial de ese elemento igual a la masa de ese elemento por el radio de ese elemento al cuadrado por la aceleración. El primer sumando del primer miembro, o sea, este, es el momento tau sub i de la fuerza exterior respecto al eje. Y el segundo, el momento de la fuerza interior, este de la fuerza interior. Para cada partícula del cuerpo puede escribirse una ecuación análoga y sumándolas se cancelarán los momentos de las fuerzas interiores, ya que es nulo el momento de la resultante de cada pareja de fuerzas por fuerzas de acción y reacción. La suma de todos los miembros de las ecuaciones se reduce al momento resultante tau respecto al eje de las fuerzas exteriores. O sea, estos se cancelan en la sumatoria y nos quedaría entonces que el momento resultante sería la sumatoria de todos esos tau sub i, que serían esto, que serían los F sub i por R sub i por el seno de teta sub i, y sería igual a la sumatoria de todos estos elementos que tenemos M sub i, R sub i al cuadrado por alfa. Pero descomponiendo esto, sabemos que la sumatoria de m sub i por r sub i al cuadrado sería, cuando tome el valor 1, m sub 1 por r1 al cuadrado más, como es sumatoria, porque tendríamos aquí m sub 2, cuando le estamos cambiando a 2, a m sub 2 por r sub 2, por el radio en ese caso, más m sub 3 por r sub t al cuadrado más, bueno, los n elementos que hayan. Todo eso sería la sumatoria de los mi por ri al cuadrado desde 1 hasta n, ¿no? Los que sean, por la aceleración angular. Entonces, a esta sumatoria de aquí, esta de aquí, es lo que se le llama el momento de inercia y lo vamos a llamar I. O sea que el momento de inercia resultante sería el momento que el vector momento sería el momento de inercia, que sería toda esta expresión, por la aceleración angular, que también podríamos expresar como el momento de inercia por la aceleración, que es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. El momento de inercia indica su resistencia a adquirir una aceleración angular. En otras palabras, refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro y depende solo de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro. En otras palabras, podemos decir aquí de esta expresión que cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, el momento exterior de la resultante respecto al eje es igual al producto del momento de inercia del cuerpo con relación a dicho eje por la aceleración angular. El vector momento tau de una fuerza respecto a un eje es un vector de magnitud tau paralelo al eje, cuyo sentido viene dado por la regla del tornillo o de la mano derecha o tornillo roscado a derechas. Igualmente, los vectores velocidad y aceleración angulares son paralelos al eje. Entonces aquí tendríamos que el vector momento resultante siempre sería perpendicular al plano del dibujo. Y aquí si está girando hacia la derecha y colocamos el sentido de giro con los dedos del resto de las manos con el pulgar hacia arriba, vemos que el pulgar hacia arriba, por la forma en que gira,
estaría dando el sentido del vector momento saliendo del plano inclinado, del plano, perdón. Ejemplo 2. Un volante de radio R y masa m sub 2 y momento de inercia I se haya montado sobre un eje sostenido por cojinetes fijos. Una cuerda ligera flexible está arrollado sobre una llanta del volante, o sea, sobre la parte exterior, que soporta una masa de masa m sub 1. Despréciese el rozamiento de los cojinetes, o sea, aquí de los rozamientos. Determínese la aceleración con que desciende esa masa 1, la velocidad lineal b de esa masa m1 después de haber descendido una distancia y, después de haber descendido la distancia y, si parte del reposo. Entonces, tenemos varias ecuaciones. La primera me dice que W1 menos T, pintamos las fuerzas, sabemos que W1 va hacia abajo y lo sostiene la cuerda, pero esta misma tensión es esa misma T, que esta es la misma cuerda, hace el tratar de hacer el torque para este volante que hay aquí, que sería entonces la masa 1 multiplicada por la aceleración, que en este caso es la aceleración hacia abajo o la aceleración tangencial, básicamente. La segunda, podemos decir que la tensión, esta tensión por el radio R, que es el torque, es igual, o el momento, el vector momento, realmente, es igual al momento de inercia por la aceleración, cosa que ya hicimos ahora. Y además sabemos por la tercera que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Entonces, sabemos que la aceleración angular sería igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Reemplazando esta 3 en 2, tenemos entonces que T por R sería I por A, pero A vale A sobre R, la aceleración tangencial sobre el radio. Entonces, despejando T, T sería igual a I por esta R pasa a multiplicar acá abajo y nos quedaría I por A, la aceleración sobre el radio al cuadrado. Y reemplazando esta última en 1, tenemos que el peso 1 es masa 1 por la gravedad menos la tensión, que es el momento de inercia por la aceleración tangencial sobre el radio al cuadrado, sería igual a m1 por a. Entonces, G, dividiendo todo por m, entonces nos quedaría por m1. Aquí no aparece, aquí aparecería una m1 en el denominador y aquí desaparece. Entonces nos quedaría que G sería el momento de inercia por la aceleración tangencial sobre el radio al cuadrado por la masa 1 sería igual a la aceleración. Entonces, pasando esto al otro lado y volteando toda la ecuación, nos queda que la aceleración más I por el momento de inercia por el momento de inercia por la aceleración sobre R a la 2m sería igual a G. Entonces, la aceleración, factorizando aquí, que queda factor común A, nos quedaría A en factor de 1 más, al salir de aquí queda solamente el momento de inercia por R2m, sería igual a G. Entonces, la aceleración sería entonces igual al valor de la gravedad sobre 1 más, y esto de aquí completo es I sobre R a la 2m1. Esa sería la aceleración con que desciende. Ahora la B me dice en la velocidad lineal. Sabemos que la velocidad final tangencial sería la inicial tangencial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la altura, que en este caso, porque estamos hablando que este movimiento es acelerado verticalmente. Entonces sabemos que la velocidad inicial es 0 porque me dice que parte del reposo. Entonces la velocidad sería 2 veces la aceleración, que es toda esta expresión, por el valor de y. En otras palabras, sacando raíz cuadrada, nos quedaría que b solita, la velocidad,
entonces lineal B, con la que llega, digamos, al piso, sería 2 veces la gravedad por la altura sobre, raíz cuadrada obviamente, sobre 1 más 1, momento de inercia, perdón, por R a la 2 M1. Esta expresión sería la expresión de la velocidad después de haber descendido una distancia y. Cálculo de momentos de inercia de un cuerpo respecto a un eje fijo. Se pueden calcular de dos formas. Experimentalmente, haciéndolo girar mediante una aplicación de un momento, se le aplica un momento conocido tau y midiendo la aceleración angular constante a. Entonces, ese momento de inercia sería igual al momento conocido o torque, momento o torque, sobre la eh, aceleración angular. O la segunda forma es a partir de la ecuación de definición. Para cualquier sistema formado por masas puntuales discretas, sería que el momento de inercia sería la sumatoria de los mi r sub i al cuadrado. Ejemplo 3. Tres pequeñas masas puntuales están unidas por barras rígidas como muestra la figura. Determinar el momento de inercia A de un eje respecto a un eje perpendicular al plano de la figura, pero que pasa por A. En este caso, las que estarían girando serían C y B. Y respecto, el momento de inercia respecto a un eje que coincide con la barra BC. Si es la barra BC, gira con respecto a esto, entonces la que está girando solamente es la de A. Entonces, para la primera parte sabemos que el momento de inercia respecto al punto A sería igual a la sumatoria de los momentos, sumatoria de las m sub i por r sub i al cuadrado. O sea que el momento de inercia respecto a A sería la masa 1, digámosle que es la de 10 gramos, la de C, por su distancia, que es 5 centímetros elevado al cuadrado, más ahora la otra masa sería la de 20 gramos multiplicada por su distancia al punto A, que serían 4 centímetros y elevado al cuadrado. Entonces el momento de inercia respecto a A serían 25 por 10, 250 gramos por centímetro cuadrado. Y aquí 16 por 20, 320 gramos por centímetros cuadrados. En otras palabras, el momento de inercia definitivo sería 570 gramos por centímetro cuadrado. Ahora, respecto a un eje que coincide con la barra BC, pues la única que estaría girando ahí sería la de A. Entonces, el momento de inercia respecto a BC sería la sumatoria de los MI por R sub i al cuadrado, que no es sino una sola, que es la de 30. 30 gramos por la distancia respecto a esta recta BC, la distancia es de 30 es 4 centímetros. Entonces nos quedaría 16 por 30 serían 480 gramos por centímetro cuadrado. El momento de inercia, podemos concluir que el momento de inercia de un cuerpo, a diferencia de la masa, no es una propiedad que depende únicamente del cuerpo, sino también del eje respecto al cual se calcula. Para un cuerpo que tenga una distribución de masa continua de materia, la suma expresada en la definición de momento de inercia I igual a la sumatoria de m sub i por r sub i al cuadrado ha de obtenerse por los métodos del cálculo integral, o sea, que I, el momento de inercia, sería el límite de todo esto cuando ese delta de m tienda a cero. En otras palabras, el momento de inercia sería la integral de r a la 2 por el de m. Por ejemplo, si ρ es la densidad de un sólido homogéneo, o sea, la masa del material por unidad de volumen, entonces sabemos que el de masa sería ρ por el dB, por la derivada del volumen. O sea que dm sería la densidad de ese cuerpo y sabemos que el diferencial de volumen sería el área por el de radio, por dr, pues, o sea, área por, 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 de- por el espesor, digámoslo así, vendría siendo el volumen. Algunos momentos de inercia y de algunos sólidos respecto
al eje dado. Entonces tenemos el de una barra delgada y el eje pasa por el centro, entonces gira respecto a un eje perpendicular y pasa por el centro. El momento de inercia sería 1, un doceavo de la masa total por la distancia L elevado al cuadrado. Si tenemos una lámina rectangular y el eje pasa por el centro de la lámina, entonces el momento de inercia de toda la lámina cuando gira respecto a ese eje sería un doceavo de la masa total en factor de las dimensiones a al cuadrado más la otra dimensión b al cuadrado. Si tenemos un anillo cilíndrico, entonces el momento de inercia sería un medio de la masa total por r sub 1 al cuadrado más r sub 2 al cuadrado. Si tenemos un cilindro macizo, entonces el momento de inercia sería un medio de m por r, por la masa total, por el radio r al cuadrado. Si tenemos un tubo cilíndrico de paredes delgadas, entonces el momento de inercia sería la masa total por r elevado al cuadrado. Como es delgado, entonces sería casi que el mismo, ¿no? Y si es de una esfera maciza, sería igual a 2/5 de la masa total por el radio elevado al cuadrado. Estos son algunos momentos, ¿no? Algunos momentos de los sólidos que lo vamos a ver más adelante cómo se deducen en el video número 3. Entonces, la justificación de esto se la vamos a tener, como decía, en el tema 9, en video 3 adicional, que es el cálculo de algunos momentos de algunos sólidos, momentos de inercia de algunos sólidos. Cualquiera que sea la forma de un cuerpo, siempre es posible encontrar una distancia al eje dado a la cual pudiera encontrarse toda la masa sin modificar el momento de inercia respecto a dicho eje. Esta distancia se denomina radio de giro del cuerpo y la representaremos por K. En otras palabras, m por K al cuadrado, siendo este el radio promedio, digámoslo así, quedaría entonces que ese radio sería igual a la raíz cuadrada de I sobre M. Energía cinética, trabajo y potencia. Si un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, la velocidad v sub i de una partícula situada a una distancia r sub i del eje es igual a r sub i por w, siendo w la velocidad angular. Entonces, la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad, o es masa por la velocidad sub i al cuadrado, que sería un medio de sabemos que B es igual a W por R, entonces al elevar al cuadrado nos quedaría un medio de M sub I por R sub I al cuadrado por W al cuadrado. La energía cinética entonces total sería la sumatoria de todas esas M sub I, R sub I al cuadrado por W, que sería igual, como un medio es constante, sería y W también, entonces sería que la sumatoria, un medio de la sumatoria M por la masa total, digámosle por R sub I al cuadrado, por W al cuadrado. En otras palabras, sabemos que esto es el momento de inercia. Entonces quedaría un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. El ejemplo 2, abordado de un punto de vista energético, estableciendo que la distribución de la energía potencial del cuerpo cuando desciende a una distancia y es igual a la suma de los incrementos de las energías cinéticas de traslación del cuerpo y la rotación del volante, o sea, vamos a decir que la masa por la gravedad, masa 1 por la gravedad por la altura, que sería la energía potencial aquí en este caso, total, esa energía sería igual a un medio, o sea, la suma de un medio de la energía cinética más la energía de rotación. Entonces, como B es igual a W por R, entonces tenemos que W es igual a B sobre R. Reemplazando aquí tendríamos que M1 por G por R es igual a un medio de M más un medio de I, que el momento de inercia por esto es B al cuadrado sobre R. Dividiendo toda la ecuación por M sub I y multiplicándola por 2, entonces tendremos que 2
dividiendo la ecuación por m sub i, entonces se cancela esto, queda 2GY es igual a... y multiplicando por 2, entonces nos queda aquí 2, aquí desaparece el 2, desaparece la masa, aquí aparece una masa, entonces nos queda 2 por G por Y igual a B cuadrado más el momento de inercia por la velocidad tangencial sobre la masa por masa 1, pues que es la masa del cuerpo este que va por el radio del disco al cuadrado. Entonces 2GY sería, factorizando aquí velocidad tangencial al cuadrado, en factor de 1 más esta expresión de acá, nos quedaría entonces que despejando b al cuadrado sería este 2GY dividido entre toda esta expresión que hay aquí. En otras palabras sería 2 por G, pasando G por 1, que sería G sobre esta expresión por Y, que es exactamente lo que vimos anteriormente. Bueno, en la figura, cuando se aplica una fuerza exterior F a un cuerpo, gira un pequeño ángulo de θ alrededor del eje que pasa por O. El punto P recorre una distancia de S que es igual a R de θ. Entonces, el trabajo realizado por F es, el trabajo sería la integral de F de S por ds, fuerza por distancia, sabemos qué es eso. O sea que el trabajo total sería igual a la integral de Fs y ds, sabemos que ds es R de θ. Entonces, y como Fs, R es el momento de tau de la fuerza, entonces nos quedaría que este producto de aquí es el momento tau, sería el trabajo, entonces sería igual a la integral de tau de θ, porque esta es la variable desde θ1 a θ sub 2. Si actúa sobre el cuerpo más de una fuerza, el trabajo total es igual al trabajo del momento de la resultante. Entonces ese tau es igual al momento de inercia por la aceleración. O sea, el momento de inercia por la aceleración, que es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, que también podemos expresar como w de θ sobre de θ de t. Pero sabemos que de θ de t es W, entonces por I y por dW de θ. Entonces tau de θ, pasando de θ a multiplicar, sería igual a I por W por delta de W. Entonces, el trabajo sería la integral desde θ1 a θ2 de tau de θ. En otras palabras, sería igual, pero sabemos que tau, este tau, es igual a I W por dW de θ. Entonces, I por W por delta de W, porque ya habíamos pasado el de θ para acá. Entonces, reemplazamos aquí este tau. Quedaría entonces, la integral de esto sería el momento de inercia por W, un medio del momento de inercia por W final, digámosle final al cuadrado, sobre 2, menos un medio del momento de inercia por la velocidad inicial al cuadrado. El trabajo del momento de la resultante es igual al incremento de la energía cinética. La potencia P desarrollada por la fuerza F, si V es la velocidad en su punto de aplicación, es que la potencia es fuerza por velocidad, ya lo sabíamos, o sea que es la fuerza por WR, y como Fs por R es igual a tau, entonces nos quedaría que la potencia sería tau por W. Ejemplo. Los constructores de automóviles anuncian que su motor desarrolla una potencia de 80 caballos vapor y un par de 16 kilogramos por centímetro. ¿Cuál es su velocidad angular correspondiente? Entonces sabemos que la velocidad angular sería la potencia sobre el par, o sea, sobre el vector momento, que sería 80 caballos de vapor, que es la potencia, tratémosla de pasar a kilogramo por metro, kilogramo por metro sobre segundo, y que es igual a 75 kilogramos por segundo, es lo mismo que decir un caballo vapor, cancelando caballo vapor,
nos queda entonces que esto daría que la velocidad angular sería 375 radianes, ¿sí? Porque kilogramos y metros se van, kilogramos, nos queda 1 sobre segundo, que decíamos que es lo mismo que decir radianes por segundo. O sea, pasando las revoluciones, multiplicando aquí por una revolución que son 2 pi radianes, multiplicando esto, dividiendo esto entre 1, dividiéndolo entre 2 pi, nos quedarían de 3600 revoluciones por minuto. Por minuto. Entonces, pasando estos segundos a minutos. Entonces tendría un minuto en el denominador, multiplicado arriba irían 60, ¿no? Bueno, haciendo todas esas conversiones. Momento cinético L. Sabemos que el momento resultante sería el momento de inercia por la aceleración angular. O sea, sería el momento de inercia por dw de t. O sea que sería la derivada con respecto al tiempo de I por W. I por W. Entonces, en el movimiento de rotación, el producto del momento de inercia I por la velocidad angular W es análogo al producto de la masa por el vector velocidad lineal B, que es la cantidad de movimiento, y el producto I por W es el momento cinético L, que lo vamos a llamar momento cinético. En otras palabras, momento cinético es igual a I por W. Aunque en el caso especial de un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, el momento cinético es igual a I por W, esta no es la definición general de dicha magnitud. Entonces tenemos que tau vendría siendo dl sobre dt. Tau es igual a dl sobre dt. Y esto querría decir que el momento exterior de la resultante tau es igual a la derivada del respecto al tiempo del momento cinético. Exactamente lo mismo que la fuerza exterior resultante era la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. O sea, pasando este dt acá, integrando en ambos lados, la integral desde cero, desde el inicio al tiempo t, es la integral del momento cinético desde el momento cinético inicial hasta el final. El primer miembro se denomina impulsión angular del momento y es análoga a la integral de f de t de una fuerza, y esta ecuación es análoga al teorema de la cantidad de movimiento en un movimiento lineal. Entonces podemos decir que la integral de t de t desde 0 a t sería L final, el momento cinético final menos el inicial. La impulsión, dice entonces, la impulsión angular del momento resultante sobre un cuerpo es igual al incremento de su momento cinético, el incremento del momento cinético. Veamos en este caso el sentido de tau. Sabemos que si tenemos aquí la F y R, entonces tenemos entonces que F por R, ya vemos que es tau, R cruz F, y va dirigido por la ley de la mano derecha, F por R, hacia arriba, ¿no? Es perpendicular al plano, pero está dirigido hacia arriba por la ley de la mano derecha. Podemos también decir entonces, si tenemos que el vector momento de la resultante de dos fuerzas es igual a la suma vectorial de sus momentos. Si por ejemplo tenemos aquí una fuerza F y una fuerza F', aquí tenemos la resultante que sería raíz de 2F. Lo mismo tenemos acá, tenemos un tau y un tau prima, digámoslo así, que sería entonces el vector momento debido a esta fuerza, que tendríamos que sería tau prima, que sería igual a tau, pero la resultante, digámoslo así, del vector momento es raíz de 2 tau. El momento cinético, sabemos que el momento cinético es el momento de inercia por la velocidad angular, que es mv o
está girando, como está girando en este sentido, tenemos que L, el momento cinético, entonces sería el radio por el vector masa por velocidad. Dado que el momento cinético se define del mismo modo que el momento de una fuerza, también se le denomina momento de la cantidad de movimiento. Entonces L es igual a I por W, que ya lo habíamos dicho. Entonces L sería igual a mr2, que es el momento de inercia, por W, que es B sobre R. En otras palabras, el momento cinético sería R, el producto vectorial de R por mb, que es lo que tenemos aquí. Iría en este caso hacia arriba y perpendicular al plano. Se define el vector momento cinético de la partícula como el producto vectorial de R por mb. Ejemplo 4. Un hombre se encuentra de pie en el centro de una plataforma giratoria. Tiene sus brazos horizontalmente con un peso de 5 kilogramos en cada mano. Como está girando la plataforma, como muestra la figura, se pone en rotación alrededor de un eje vertical con una velocidad angular inicial de 1 vuelta por segundo. Calcúlese su nueva velocidad angular si deja caer los brazos a ambos lados del cuerpo. Supongamos que el momento de inercia del hombre es 0,6 unidades técnicas de masa por metro cuadrado y la distancia inicial de los pesos al eje es de 90 centímetros y su distancia final son 15 centímetros respecto al eje. Entonces, si el rozamiento de la plataforma es despreciable, no habrá momento exterior respecto al eje vertical y el momento cinético respecto a dicho eje permanece constante. Entonces, I, momento final, I por su velocidad final es igual a por I por W inicial. Se conserva el momento, ¿no? Permanece constante, que esta última parte sería I0 por W0. Además sabemos que la velocidad angular inicial es ángulo sobre tiempo. Sabemos que es 2 pi radianes entre 2 segundos, porque es una vuelta que equivale a 2 pi radianes en 2 segundos. Y esto al simplificar nos quedaría simplemente de pi radianes por segundo. Entonces el momento de inercia total sería igual al momento de inercia del hombre más el momento de inercia de las pesas. Entonces, el momento de inercia total sería el del hombre, que es 0,6 unidades técnicas de masa por metro cuadrado, más el de las pesas, que en este caso son 2 de 5 kilogramos sobre 9,8 para pasar esas a unidades técnicas de masa por el radio, que en este caso vendría siendo de 15 centímetros esta distancia. Entonces, eso nos daría un total de 0,623 unidades técnicas de masa por metro cuadrado. O sea, que I sería igual a 0,6. Este es el momento final, ¿no? Ahora, el momento inicial del hombre. El momento inicial sería el momento de inercia del hombre más el momento de las masas, pero las masas inicialmente están a 90 centímetros. Entonces, en total sería 1,426 unidades técnicas de masa por metro cuadrado. Ahora sí, el momento total resultante sería la suma de los dos, ¿no? O sea, nos daría que W, de la velocidad final, sería igual a W0 por I sub 0, de esta fórmula de acá, sobre I. Estamos despejando la final. Sería I sub 0 sobre I. Entonces nos quedaría que el momento de inercia inicial dividido entre el momento de inercia final. Entonces, la velocidad final sería pi radianes por segundo, que ya habíamos hecho la conversión, por 1 punto, el inicial, que es 1,426 unidades técnicas de masa por metro cuadrado sobre 0,623 unidades técnicas de masa por metro cuadrado. Cancelando unidades, nos quedaría entonces que W, la velocidad angular final de, de la plataforma, sería 2,28 radianes
por segundo. Bueno, notas. El taller y solución de sus ejercicios pares se encuentra en el tema 9, video 2. Y la deducción de algunos momentos de inercia de sólidos rígidos se encuentran en el tema 9, pero video 3.